Y hoy veremos la última parte del capítulo 13 del Evangelio según Marcos. Y quisiera reiterar mi disposición a que si alguien tiene duda, alguna pregunta, alguna observación sobre lo que hemos estado viendo, especialmente este capítulo, yo le invito a que al final del servicio, en la conversación que se da después del servicio, incluso a la hora de la comida, la sobremesa, siéntase en libertad de exponer esa duda, pregunta, observación que tenga sobre este texto en particular, que en términos de la historia, de la interpretación del texto bíblico en general, pero particularmente de Marcos 13, esto ha generado algo de conversación. Ah, y si se han percatado, hermanos, lo que hemos estado haciendo es lo que en realidad hemos venido haciendo con el texto bíblico en general, que es apreciar al texto en su contexto histórico primero, después ver el texto a la luz del Antiguo Testamento, las varias alusiones que hace, y el Antiguo Testamento nos informa cómo entender algunos pasajes o alusiones o referencias primordialmente. Eso es lo que hemos estado siguiendo, ¿no? De una manera consistente, y Marcos 13 no es la excepción. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a continuar con este pasaje. La última porción de Marcos 13 va del versículo 28 al 37 bajo este título. Timing, vi que todavía esta acepción o este vocablo no lo admite el diccionario de la lengua española que publica la Real Academia Española, pero presumiblemente yo creo que muy pronto lo admitirá, ese anglicismo, si se quiere. Se usa con mucha frecuencia, o por lo menos lo he escuchado con mucha frecuencia, pero en este contexto quiere decir marco de tiempo. Bueno, vamos a leer el texto que nos va a ocupar el resto de este segmento de exploración, de estudio del texto bíblico. Y comienza así, Marcos 13, versículo 28, dice lo siguiente: pero de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya la tierna rama de ella apareciese y produzca las hojas, saben que próximo el verano o la cosecha está. De esta manera también ustedes, cuando viesen quizás estos eventos ocurriendo, sucediendo, sepan que próximo ello está a las puertas. 13:30. En verdad digo a ustedes que definitivamente no pasase de largo esta generación hasta que de él todos estos eventos ocurriese o sucediese. El cielo y la tierra pasarán de largo, pero las palabras mías definitivamente no pasarán de largo. Pero acerca de ese día o la hora, ninguno sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Vean, manténganse alertas o manténganse despiertos, ya que no saben cuándo el tiempo es. Como un hombre lejos de viaje, dejando la casa de él y dando a los esclavos de él la autoridad, a cada uno para el trabajo de él, y al guardián de la puerta o al portero dejó instrucciones para que esté alerta o permanezca vigilando. Por lo tanto, estén alertas, ya que no saben cuándo el señor o amo de la casa viene, tarde en el día, o a medianoche, o al cacareo del gallo, o al amanecer. No sea que viniendo repentinamente los encontrase durmiendo. Pero lo que a ustedes digo, a todos digo, estén alertas. Bueno, hasta aquí nuestro texto. Y de hecho aquí concluye este extenso relato o este extenso discurso de Jesús en el Evangelio según Marcos. Este en particular probablemente es la porción donde vemos a Jesús enseñar, instruir a sus discípulos de una manera extensa, ¿verdad? Quizá el otro pasaje paralelo en términos de extensión sea el capítulo 4 cuando Jesús narra varias pequeñas historias que llama justamente parábolas, ¿eh? Pero es una colección que aparece ahí. Bueno, dado el tema de hoy que asoma, que surge,
esto del tiempo, vimos que el tiempo, hay que estar alertas por el tiempo. Ah, bueno, quisiera brevemente traer su atención a lo siguiente, el pasado jueves 11 de septiembre, bueno, nuestro vecino al norte ah, recordó este trágico evento que conmocionó al mundo de entonces, ¿no? Alguna vez escuché al escritor Carlos Fuentes decir que el siglo XXI inició justamente con este evento el 11 de septiembre del 2001, ¿no? Y era común algunos días o semanas o meses después preguntarse entre los que ya para entonces vivían, ¿no? Ah, ¿Dónde estabas el 11 de septiembre, cuando pasaron estos eventos? Hace ya 24 años. Algunos de nuestros jóvenes todavía no tienen 24 años, pero esto ocurrió hace 24 años, ¿no? Y fue algo que conmocionó no solo al país de los Estados Unidos, donde se llevaron a cabo estos trágicos eventos, sino a todo el mundo, de hecho, conmocionó y detonó una serie de eventos que tuvieron impacto global, mundial. ¿No? Bueno, el pasado jueves, el presidente de la nación vecina emitió esta proclamación que comienza, solo comienza, así es lo único que leeré, Día del Patriota 2025, el 24º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Dice, el 11 de septiembre de 2001 vivirá por siempre en la conciencia colectiva de aquellos que atestiguaron 4 aviones comerciales de pasajeros convertidos en armas de terror para dirigirse contra ciudadanos estadounidenses en una mañana hermosa de un martes de septiembre hace 24 años. ¿No? El resultado de ello, lamentablemente, fue la muerte de casi 3.000 personas. ¿No? Esa mañana, 3.000 personas perdieron la vida por este acto, esta acción que se calificó como terrorista. Y bueno, no sé si alguna vez se han preguntado, bueno, ¿por qué el 11 de septiembre? ¿Por qué no el 9? ¿Por qué no el 1 de septiembre? ¿Por qué no el 24? Por decir alguna fecha, ¿va? ¿Por qué septiembre? ¿Por qué no octubre? ¿Por qué no noviembre? ¿O por qué no agosto? Bueno, a raíz de este evento y lo que ocurrió después, eventualmente el gobierno de Estados Unidos nombró a una comisión que iba a eso, a ver, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es exactamente lo que pasó ese día? ¿Y por qué pasó? ¿Cómo es que ocurrió esto? Este país, nuestro vecino del norte, tiene unos servicios de inteligencia quizá los más complejos, elaborados, y aún así ocurrió este incidente que lo conmocionó. Así que esta comisión iba a indagar, iba a averiguar. Eventualmente en el 2004 publicó este informe, el informe de la comisión del 11 de septiembre, un informe final, definitivo, después de entrevistar a muchísimas personas, recabar evidencia de diversa índole, y esta es la versión oficial, la versión autorizada. Y al interior de este reporte, ahí si uno trata de averiguar, bueno, ¿por qué el 11 de septiembre, va? Bueno, esto nos da una idea de por qué esa fecha, por qué ese día en particular. Dice así extractos de este informe: entre el 9 y 19 de julio del 2001, o sea, prácticamente 2 meses atrás, habla de dos personas que se encuentran en un lugar en España que se llama Cambrils, allá en Tarragona, España, cerca de Barcelona. Una de esas personas se llama así, Binal Ship, si esa es la manera correcta de pronunciarlo. Dice que le dijo a Ata. Ata fue casi el líder de este grupo, de esta célula, y él fue uno de los pilotos, uno de los aviones que se estrelló en una de las Torres Gemelas. Él lo, ¿cómo decir? Él lo volaba, digamos, él lo conducía. Ata fue. Bueno, Binal Ship dice que le dijo a Ata que Bin Laden, quizá recordamos quién era Bin Laden, quería que los ataques ocurriesen lo más pronto posible. Bin Laden, que era el jefe de la red de Al-Qaeda, que patrocinó o auspició estos eventos, Bin Laden, uh, Bin al-Shib comunicó, estaba preocupado de tener muchas personas operativas
en los Estados Unidos. Para entonces ya todas las personas que participaron en estos eventos ya estaban ahí. De hecho, estaban desde inicios de ese año allí. ATA respondió que aún no podía proporcionar una fecha, y esto es entre el 9 y 19 de julio, ¿eh? O sea, 2 meses antes, debido a que estaba muy ocupado organizando la llegada de secuestradores aéreos y aún necesitaba coordinar el timing, y así dice literalmente en el informe, el timing u horario de los vuelos, de modo que los choques intencionados ocurriesen simultáneamente. ATA dijo que requería de 5 a 6 semanas antes de proporcionar una fecha para el ataque. Y aquí estamos hablando aproximadamente quizá 8 semanas antes de la fecha decisiva, ¿eh? Más o menos, ¿eh? En otro extracto dice el 3 de agosto de 2001, ya nos vamos acercando, Atta y Vinalsi discutieron varios asuntos, tales como la mejor manera para que las personas operativas comprasen los boletos de vuelo y la asignación de la fuerza de secuestradores de vuelo a equipos individuales. O sea, se iban a dividir en 4 equipos, en otras palabras. Vinalsi recordó a Atta que Bin Laden quería atacar a la Casa Blanca, la sede del Poder Ejecutivo allá en Estados Unidos. Atta de nuevo advirtió que esto sería difícil. Cuando Vinalship insistió, Atta acordó incluir a la Casa Blanca, pero sugirió que mantendrían al Capitolio, que es como la sede legislativa allá en Washington, como un objetivo alterno en caso de que la Casa Blanca resultara muy difícil. Atta también sugirió que los ataques no podrían ocurrir hasta después de la primera semana de septiembre, cuando el Congreso de los Estados Unidos reanudara actividades. Esos eran los factores a tomar en cuenta para decidir la fecha decisiva. Finalmente, en este último extracto, quizá lo más significativo, no obstante, fue la compra de los boletos de vuelo para el 11 de septiembre de 2001. El 23 de agosto, Atta voló a Newark, que eso es un aeropuerto en Nueva York, probablemente para encontrarse con Hasmi y escoger vuelos. Todos los 19 boletos fueron 19 personas las que en 4 equipos participaron en esta acción. Todos los 19 boletos de vuelo fueron reservados y comprados entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre. Repito, esto es del 2001, ¿eh? Por tanto, parece que la fecha del ataque fue elegida en la tercera semana de agosto. Este timing o fecha es confirmado por Vinashik, quien dice que Atta le llamó con la fecha en mente a mediados de agosto. Este reporte trata de informar las circunstancias en las que tomaron esa decisión, ¿no? Cuándo iba a ser el ataque, y en efecto fue un ataque simultáneo en 4 horas, la intención en 4 lugares representativos: las Torres Gemelas del entonces Centro Mundial de Negocios, el Pentágono o la sede del poder militar. Uno más era el Capitolio, y otro más. Bueno, fueron 4. Uno de ellos se quedó abortado el ataque. Bueno, quizá han leído más de esto. Bueno, con eso en mente, repito, esto fue apenas el pasado jueves, se recordó este incidente. Bueno, quisiera más que hacer solo reiterar lo que hemos estado aprendiendo en Marcos 13, ¿verdad? Para entonces, llegamos ya a la última porción de Marcos 13, pero solo repasar lo que hemos estado viendo es de este discurso. Estamos, repito, viendo el Evangelio según Marcos, nos narra eventos que ocurrieron en la tercera década del primer siglo después de Cristo, en la costa este del Mediterráneo, cuando entonces imponía términos y condiciones el Imperio Romano. Ese será el telón de fondo, digamos, de los eventos, sucesos. Y particularmente este discurso, sí, este discurso profético de Jesús ocurre, inicia cuando él está todavía, junto con sus discípulos, está todavía en Jerusalén, aquí es donde apunta esta flecha en rojo en este mapa. Y después de decir algo, se desplaza hacia lo que se llama el Monte de los Olivos, la montaña de los Olivos, la colina de los Olivos. En aquel mapa a la derecha, en la flecha roja, allí apunta el lugar, ¿ah? Se retiran y toman descanso. Jesús se sienta, se acercan a él 4 de sus discípulos, le hacen una pregunta, pero tienen delante de sí, en el horizonte, ven
al templo como tal, ¿no? Hemos visto que esta es una maqueta que recrea la Jerusalén del primer siglo después de Cristo y en la ciudad destaca este complejo arquitectónico que era el templo como tal, destaca ese edificio. Esta es una vista desde el este de la ciudad, ¿no? El templo como tal. Y en este patio, uno de los patios, pronto el de la izquierda, es donde Jesús estuvo conversando, atendiendo preguntas. Llegó el momento en que ya dijo, bueno, dijo lo que tenía que decir, se retira y quizás salió por esa puerta o quizás salió por esta otra, por la que haya sido. Al momento de salir, uno de sus discípulos le llama, atrae su atención y le dice, mira, maestro, qué edificios, ¿no? Y si uno ve, era impresionante este edificio, destacaba, repito, allí en la ciudad, ¿no? Uno ve, este es el que destaca de toda la ciudad, es una colina y sobre sí, esta colina está sentada este complejo arquitectónico, ahí destaca de toda la ciudad y llama la atención y cualquiera que iba a Jerusalén en ese tiempo, pues eso, se quedaba sorprendido, deslumbrado de este edificio en particular, ¿eh? Y la pregunta es, mira esto, y Jesús, en vez de continuar con esa conversación, fue un poco tajante, por así decirlo, o más bien cortante, porque dice, bueno, ¿ves esto? Esto va a ser destruido, ¿ah? Y usa esa famosa expresión, no quedará piedra sobre piedra, ¿eh? Así que ese es lo primero que vimos, eso dice Marcos 13:2. Jesús profetiza, Jesús anticipa la destrucción del templo. Eso es lo que dijo, ¿ah? Marcos 13. Y bueno, partiendo de ese hecho, entonces, repito, ¿cuál es la relevancia de esto? O sea, ¿qué pasaba si el templo era destruido? Bueno, en un sentido, ¿ah? Si uno vuelve uno a esta instancia del 2001, bueno, algo le pasó al World Trade Center y conmocionó, algo le pasó a la sede del Poder Internacional y algo pasó, ¿ah? Algo pasa con estos símbolos, ¿ah? Y en el caso del primer siglo, el templo era más que un símbolo, ¿ah? El templo tenía esto. El templo, de acuerdo al Antiguo Testamento, a la Escritura, era esta expresión del espacio sagrado. En Éxodo 25:8, Yahvé Dios le dice a Moisés, Moisés está en la cima de esta montaña, está conversando con él, una vez que todo el pueblo de Israel ha salido de Egipto, y hacen una escala al pie de esa montaña, Moisés sube y en esa conversación Yahvé le dice a Moisés, harán o construirán para mí un espacio sagrado y moraré en medio de ustedes. La expresión, la manera en que se iba a expresar ese espacio sagrado en ese tiempo, en el tiempo de Moisés, era una tienda de campaña grande, enorme, ¿no? Iba a tener esta configuración de espacios. La tienda como tal iba a tener dos áreas, el lugar santísimo, el lugar santo, y después iba a estar delimitada, ¿ah? Y al delimitarla iba a tener su atrio o su patio de entrada de acceso, ¿ah? Ese es el concepto de espacio sagrado, ¿ah? Ya traducido a esta estructura móvil, porque se podía armar y desarmar, ¿ah? Avanzaba el pueblo, entonces había que desarmar o desmontar esta tienda de campaña y a donde se instalaban volvían a amarla y construirla. Era una estructura móvil, ¿ah? Y de hecho la tecnología que se usó era tecnología egipcia, ¿verdad? La tecnología que se usó para construir el tabernáculo está corroborado, era tecnología egipcia en ese sentido, ¿ah? O sea, algo hubo. Después de todo, los israelitas estuvieron más de 4 siglos allá y aprendieron eso, las técnicas, la tecnología, y así hicieron uso de ello. Así que esa es la idea de espacio sagrado, Dios en medio de su pueblo, eso es lo que quiere, ¿va? ¿Cómo se expresa este espacio sagrado? En ese tiempo una tienda de campaña, pasan los años, más bien pasan los siglos, y después esa tienda se vuelve un templo, ¿va? Un edificio como tal, se construye y toma 7 años su construcción que llevó a cabo el rey Salomón, y cuando esta concluye, ahí viene una ceremonia de dedicación, ¿va? Primera de Reyes 8 enlista todo lo que pasó allí, ¿va? Y entonces, pero cuando se construye, sigue conservando esta configuración, ¿no? Lugar santo, lugar santísimo, atrio. Es exactamente lo mismo. Esa es la idea. Bueno, esa expresión de espacio sagrado iba a llegar a su fin, ¿no? Debo decir, no es la primera vez que llegaba a su fin.
Siglos atrás, en el año 586 fue del todo destruido ese templo que construyó Salomón, pero se reconstruyó en el año 516 antes de Cristo y desde entonces, desde el 516 hasta el año 70, ese templo estuvo en pie. Fue expandido, remodelado, ampliado, pero esa estructura estuvo en pie, pero Jesús advirtió, anticipó, eso que ustedes ven, ese lugar donde hemos estado, va a llegar a su fin, ¿no? ¿Y qué implica que llegue a su fin? Bueno, en la economía de Dios, y quisiera ahora precisar, ¿verdad? Cuando uso el término economía, sé que hoy nosotros escuchamos economía, ¿va? Y tiene que ver con algo, con, digamos, con lo que ingresa en nuestras cuentas o bolsillos, pero en esencia ese vocablo economía etimológicamente quiere decir oikos y nomos, ¿verdad? Oikos es casa y nomos es reglas, ley, disposiciones, ¿verdad? Y entonces podemos decir la economía en ese sentido es como las reglas de la casa, las normas que aplican en la casa, ¿verdad? Los planes que hay para la casa, ¿verdad? Entonces, en la economía de Dios, y hablando así, en el orden de Dios de las cosas para este, su mundo, su creación, en la economía de Dios, es lo que quieren decir los teólogos, generalmente es el sentido, ¿va? En el orden, en el plan de Dios, ¿va? En cómo dispone Dios las cosas para su casa, que es la creación, en la economía de Dios, ese templo iba a llegar a su fin, ¿no? Llegaba a su fin, ¿no? Y recordemos, en el Antiguo Testamento también, era el rey de Israel en turno el que siempre tuvo algo que ver con el templo, ¿no? A un rey, en este caso David, se le ocurrió, vamos a decir, se le ocurrió la idea de construir un templo, pero él no lo construyó. Su hijo, cuando ya fue rey, Salomón, el rey de Israel de entonces, él construye el templo, le tomó 7 años, ¿ah? Pasa el tiempo y después otros reyes, el rey de Israel en turno, lo repara, lo limpia, lo reconstruye, ¿ah? E incluso en los tiempos de Jesús, cuando nace Jesús, el rey se llamaba Herodes y le decían Herodes el Grande, ¿ah? Y el título que tenía era el rey de los judíos, como leemos en Mateo 2, ¿no? Cuando nace él, se le habla, es el rey de los judíos. Bueno, este rey Herodes, que no era judío, pero era el rey de los judíos, porque así lo dispuso Roma, bueno, él para obtener legitimidad, porque no era judío, expande el complejo arquitectónico del templo, ¿verdad? Y le tomó varios años, de hecho décadas, ¿verdad? Invirtió bastante Herodes el Grande en ampliar el templo, en embellecerlo, digamos. Ah, pero era eso, sabía que esa era la prerrogativa del rey de Israel, o rey de los judíos, ¿verdad? El rey tiene siempre que ver algo con el templo. Y así que Jesús, en su condición de Mesías, él ingresó a Jerusalén y es saludado como el rey, el Mesías, ¿no? En esa condición, él determina la suerte del templo y el templo va a ser destruido. ¿Por qué? Porque ahora va a haber otra manera de expresar el espacio sagrado, ¿verdad? El concepto de espacio sagrado continúa, y el espacio sagrado ahora es Él. Él está construyendo un templo de otra manera, de otra naturaleza, un templo más inclusivo, incluso, valga la redundancia, no solo tenía que ver con los judíos o israelitas, sino también con los no judíos o israelitas. Todo el que creyera en Jesús es parte ahora de ese templo y eso lo elabora el Nuevo Testamento. Y por cierto, en el Evangelio según Juan, cuando dice que la palabra o el verbo se hizo carne, literalmente dice en Juan 1:14 que Jesús armó su tienda de campaña entre nosotros, ¿ah? Y dice el apóstol, vimos su gloria como la del unigénito, pero literalmente eso hizo Jesús. Él es la tienda de campaña personificada, ¿verdad? Es un tabernáculo, Jesús es un tabernáculo viviente, ¿verdad? Es Él, Dios en medio de nosotros, ¿verdad? Y eso lo recupera también la penúltima visión de Apocalipsis. Bueno, ese es lo primero que dijo Jesús. Va a destruir el templo y el destruirlo implica una nueva era, una nueva manera de relacionarse Dios el Creador con sus criaturas, porque en el templo una de sus funciones es que la gente iba ahí, ofrecía un sacrificio si había cometido algún pecado, ¿no?
Bueno, eso lo iba a absorber Jesús. Ahora con Jesús solo basta que nos acerquemos a Él, le pidamos a Él que nos perdone y Él nos limpia, nos perdona. Ya no va a ser necesario el templo. El templo es redundante, llega a su fin, expira, caduca, pero continúa el concepto de espacio sagrado. Así que eso es lo primero que dijo Jesús. Jesús profetiza la destrucción del templo porque viene un nuevo orden, un nuevo orden va a emerger. Segundo, ¿ah? Jesús sale de Jerusalén con los suyos, llegan al monte de los olivos, ahí toman un receso, un descanso, se sientan y de todos los discípulos que acompañaban a Jesús, cuatro de ellos se acercan a él en privado. ¿Y quiénes eran estos cuatro? Pues los primeros, según Marcos, los primeros, ¿no? Los hermanos Pedro o Simón Pedro y Andrés, por un lado, y los hermanos Jacobo y Juan, ¿no? Son los primeros discípulos, ¿no? Y ellos cuatro vienen a Jesús y le preguntan, bueno, si dices que va, estoy refrescando, ¿no? Si dices que va a ser suyo, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo? ¿Ah? ¿Y cuál va a ser la señal, el símbolo, el indicador de que esto va a ocurrir? A estas dos preguntas. Y Jesús responde, Jesús comienza a responderles y lo primero que les dice es que en efecto va a haber un ínterin, ¿eh? Un ínterin. Eventualmente ese ínterin al paso del tiempo fueron 40 años, ¿va? Cuando Jesús profetiza que el templo va a ser destruido, y cuando es destruido del todo, pasan 40 años, ¿no? Pero Jesús dice, sí, va a haber una suerte de ínterim, ¿verdad? En el ínterim, en tanto ese evento ocurre, va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Va a haber, van ustedes a ver esta dinámica de los reinos generales, es decir, va a haber líderes, ¿no? A quienes se presentan como reyes, como Mesías, digamos. Y consecuencia de ello es que ellos quieren ampliar sus dominios o imponerse a otros y con ello traen la guerra, ¿va? Un reino se alza contra otro, un rey se alza contra otro y vienen las guerras. ¿Y qué traen las guerras? Entre otras cosas, traen conmoción, disrupción, dislocación y también va a haber terremotos, por cierto, ¿va? Pero otra consecuencia de las guerras es la hambre, además de que habrá hambrunas, ¿verdad? Pero la hambre, esa dinámica de guerra, devastación, hambre, mortandad, es la consecuencia de todo ello, ¿verdad? Esa es la dinámica de los reinos terrenales, ¿verdad? Y en efecto, si uno hace un breve recuento de algunos conflictos bélicos en ese lapso de tiempo, por ejemplo, en el año 43, el emperador Claudio, el emperador romano Claudio, conquista a Britania. Britania, lo que hoy llamamos el Reino Unido, especialmente Inglaterra, más bien, esa zona de Inglaterra. Eso no era parte del Imperio Romano, pero con Claudio va y emprende esta campaña militar y se hace de lo que hoy sería Inglaterra, ¿verdad? No alcanzó a dominar Escocia, ¿ah? Pero se hace de esa parte. Eso fue en el 43 y las fuentes nos indican de ellos, pero eso, un reino se alza contra otro, ¿ah? Se impone, quiere algo. En el 62 ocurre lo opuesto, ¿ah? Roma tiene una lucha con Armenia, donde está Turquía, un poquito más al este de Turquía, allí está la zona de Armenia hoy día, ¿ah? Y esa era la frontera del límite, la frontera del Imperio Romano hacia Menor, la provincia de Asia Menor, Bitinia, querían expandir y no pudieron, ¿ah? Hay una derrota y hay esta narrativa de cómo les dolió, les pesó esa derrota, ese fue su enemigo siempre, no pudieron extenderse más hacia el este, ¿va? Hacia el occidente sí, hacia el occidente y norte sí, con Britania, pero hacia el este ya no pudieron ir más allá, ¿ah? ¿Ah? En cambio, en el 66, por ejemplo, inicia la revuelta judía, ¿ah? Allí en Palestina se alzan contra Roma, así que todo esto que anunció Jesús en líneas generales se fue concretando de una manera puntual. También hubo terremotos en el 49, quizá recordemos Hechos 16, 26. Pablo está allí en Filipos, de hecho está confinado en una prisión junto con Silas o Silvano y se sacude no solo la prisión, toda la ciudad, ¿ah? Y el guardia pensó que todo el mundo había oído, se iba a matar y Pablo dice, no, no lo hagas
Y eventualmente esta persona cree en Jesús y comienza la iglesia, bueno, ya había comenzado la iglesia en Filipos. En el 60 hubo un terremoto que devastó la Odisea, esto es en la provincia de Asia Menor, lo que es hoy parte de Turquía. ¿Ah? En el 60, y ahí están las fuentes históricas, en el 67 hubo también un terremoto en Jerusalén, en el año 67, en medio de la guerra, se sacudió Jerusalén. Y de eso da cuenta Josefo. Solo por destacar algunos eventos entre ese periodo. Pero además Jesús dijo que esa dinámica, es decir, esos líderes que quieren expandir sus dominios y por lo tanto con ello la única manera de hacerlo es con guerra, se imponen a otros, generan esta disrupción y hambre. Bueno, ese dijo Jesús iba a ser el telón de fondo para la persecución de sus discípulos. ¿Va? Jesús anticipó, ¿va? A sus discípulos, fue honesto y sincero con ellos, fue transparente. ¿Va? De hecho, lo había dicho antes, ¿va? El que quiera venir tras de mí o ir, ¿va? Tiene que negarse a sí mismo, tomar, levantar su cruz e ir tras de mí. ¿Va? ¿Sí? Eso, Jesús, eso es lo que dijo. ¿Va? Y eso iba a pasar a sus discípulos. Les van a perseguir, les van a llevar ante reyes, ante gobernadores romanos. Y les dijo, cuando estén en esa situación, no se preocupen qué deban decir. El Espíritu les va a dar la palabra que a su vez van a comunicar a otros. Y vimos varias ocasiones, ¿verdad? Pero si hacen un recuento rápido de qué pasó en ese ínterin, por ejemplo, en el 30 los apóstoles son perseguidos por la élite judía. Uno comienza a leer el libro de los Hechos, Hechos 3, Hechos 4, y vemos ahí primero a Pedro y Juan, aprendidos, arrestados, les golpean, ¿verdad? Los llevan y otra vez los traen, los llaman y les vuelven a golpear y oran los hermanos y continúan. En el 33, en Hechos 6, 7, 8, nos narra ese evento donde a Esteban, uno de los siete, ¿verdad? Lo aprenden, lo arrestan, lo enjuician de una manera accidentada e injusta y le sentencian a muerte, muere lapidado, es decir, muere a pedradas y es el primer, digamos, mártir, si se quiere. ¿Verdad? Esteban es el primero, eso es en Hechos. Y uno de los que estuvo ahí presente a testimonio fue un personaje de nombre Saulo. ¿Ah? Y eso detona una persecución a la iglesia en Jerusalén, Hechos 8.1, Hechos 8.3, y uno de los activistas, uno de las personas que participan en esa persecución contra los cristianos ahí en Jerusalén es, repito, alguien de nombre Saulo. Saulo de Tarso, ¿no? Que eventualmente es el apóstol Pablo. Persiguió a los cristianos allí en Jerusalén, recurrió a la violencia e iba así, con ese celo para perseguir a cristianos en la ciudad de Damasco. Se desplazaba de Jerusalén a Damasco y allí le aborda a Jesús exaltado y cae derribado al suelo y la vida de Pablo da un viraje de 180 grados y en vez de perseguir a los del Mesías, ahora proclama a Jesús como Mesías y Señor. ¿No? En el 44, el apóstol Jacobo o Santiago, ¿ah? Uno de los discípulos que se acercó a Jesús a preguntarle, oye, ¿cuándo va a ocurrir la destrucción del templo? Uno de ellos era Jacobo, muere ejecutado según Hechos 12, del 1 al 2. En el 46 hubo una hambruna de la que da cuenta Josefo y también el libro de los Hechos, una hambruna en Judea, perdón. En el 49 el emperador Claudio expulsa a los judíos de Roma y en Hechos 18 uno de esos judíos. Era una pareja de nombre Aculas o Aquila y Prisca, o Aquila y Priscila. ¿No? Ellos eran judíos, pero también eran cristianos. ¿No? Pero por ser judíos tuvieron que salir de Roma y llegan a Corinto y allí se encuentran con Pablo. Y desde entonces, además de encontrarse y de descubrirse unos a los otros que son hermanos en la fe, forjan una amistad que perdura al paso del tiempo. Y esta es una pareja que colabora con Pablo, que apoya a Pablo. ¿Eh? Y después Pablo les menciona a esta pareja en Éfeso y después vuelven a Roma, pero es una pareja comprometida con la causa del Evangelio. Pero ahí así los conoce Pablo, ¿eh? A consecuencia de esa decisión imperial. En el 51, estando Pablo en Corinto, Pablo es presentado por las autoridades judías o la comunidad judía allí en Corinto es presentado ante la autoridad. Este es el procónsul Galio, y le acusan y el procónsul Galio le escucha el caso
y lo desecha, ¿va? Absuelve a Pablo, dice, yo no veo causa para alguna pena, cualquiera haya sido esta, ¿va? Alguna sentencia, alguna, simplemente es asunto de ustedes, resuelvan eso ustedes, pero yo no hay nada de qué proceder o acusar. Y lo absuelve, ¿va? Pero ahí está, fue presentado ante una autoridad romana, ¿va? Como anticipó Jesús. En el 57 Pablo es arrestado en Jerusalén, ¿no? Interviene el procurador y de ahí Pablo comienza su estancia prisionero como prisionero en Jerusalén, después en Cesarea y finalmente esta travesía a Roma termina en naufragio, pero finalmente llega a Roma preso. Apeló al César y presentó su caso ante algún delegado del César allá en Roma. En el 62, allí en Jerusalén, el hermano del Señor, Jacobo, el hermano del Señor, no el apóstol, sino el hermano del Señor, muere también a pedradas, muere lapidado en Jerusalén, y de eso da cuenta solo Josefo, es extraordinario. Y finalmente, en el 64, ¿no? El emperador Nerón, a consecuencia de este incendio en la ciudad de Roma que devastó parte de la ciudad, pues el emperador acusa a los cristianos de ahí de Roma y emprende esta persecución cruenta y cruel. Leímos los relatos, el testimonio de Tácito en su análisis, ¿no? Y comienza esa persecución en el año 64 y dura probablemente 2, 3 años. Y hay una tradición que dice que en ese tiempo andaban en Roma tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo y son aprendidos y Pedro es crucificado y Pablo, por ser ciudadano romano, es decapitado y ahí mueren los apóstoles. De hecho, en la década de 60, uno de los liderazgos visibles de la iglesia de Jerusalén muere y de la iglesia global, digamos, Pedro y Pablo mueren. ¿Va? Fue un tiempo difícil de conmoción, solo por mencionar unos aspectos. ¿Va? Así que Jesús anticipó estas dinámicas de los reinos, es el telón de fondo de esta persecución con los discípulos. Y fuentes históricas, fuentes cristianas, romanas, judías, dan cuenta de ello. Hay una diversidad de fuentes históricas que dan fuente de ello. Tercer cosa que dijo Jesús, Jesús indica a sus discípulos que presten atención a la señal del sacrilegio, ¿ah? O la señal de la repulsión de desolación y les advierte de los falsos reyes mesías y falsos profetas. ¿Ah? Es otra cosa que dijo Jesús. En ese ínterin va en algún momento a aparecer esta señal del sacrilegio. ¿Ah? Y en su momento vimos esa señal, bueno, históricamente hablando, como esa frase en Daniel, cómo la recupera el texto de Primera de Macabeos cuando habla de ese episodio, ¿ah? De este rey Seleuco, Antíoco Epifanes el cuarto, que desacraliza el templo y usa esa expresión de Daniel y como al paso del tiempo varias veces el templo fue desacralizado, pero el caso supremo fue en el 70. De hecho, los propios judíos, cuando inicia la revuelta, algunos hicieron lo que no debían, se hicieron de la prerrogativa, algunos que no eran sacerdotes ejercieron el sacerdocio e incluso sacrificaron algo que no debían allí en el templo. Hace un relato que muestra Josefo, pero el templo fue desacralizado. Y finalmente, como vimos la semana pasada, Jesús continuando en esta elaborada explicación, dice, Jesús indica a sus discípulos que todo ello, todo eso que está ocurriendo, pasando, apunta a su vindicación como el hijo de ser humano daniélico. De hecho, cita a Daniel 7, 13 y 14 y dice que este evento lo explica, ¿va? Es como resalta la trascendencia de este evento y recurre al lenguaje que vimos de conmoción cósmica. Y vimos, de hecho Jesús cita Isaías 13 y veíamos este lenguaje que utilizó el profeta del siglo octavo antes de Cristo, ¿va? En esta visión que él contempla, en esta visión dice las estrellas de los cielos y las constelaciones de ellos no harán que brille luz en ellos, se pondrá oscuro el sol cuando salga y la luna no hará que irradie su luz. Wow, algo está pasando en el cosmos, pero en realidad lo que quería decir el profeta usa este lenguaje
porque el evento es que Babilonia, que regía, que dominaba en ese tiempo, va a sucumbir a los medos persas, ¿verdad? Y eso ocurre en el año 539. ¿Verdad? Ciro, el rey persa, se impone a los babilonios y cambia, hay esa transición. Y nuevamente, para usar esa frase, en la economía de Dios, en los planes de Dios, esta transición fue crucial, ¿verdad? Porque en ese evento detona la vuelta al exilio del pueblo de Dios. ¿Ah? Así que, y para comunicar el impacto y trascendencia de ese evento, pues el profeta usó este lenguaje y así como usó este lenguaje, Jesús recurre a este lenguaje para explicar, el templo llega a su fin, inicia un nuevo orden, ¿eh? Y en ese orden Jesús cita a la visión de Daniel 7, a esta figura humana que se presenta ante ese trono, que lo preside una figura que se llama anciano de días, y esa figura humana que se desplaza en una nube y se presenta en ese trono. Esta es una visión, digamos, en el cielo. Esa figura humana es empoderada, es exaltada, es vindicada. Y así ve Jesús lo que está por ocurrir. ¿Verdad? En él se actualiza la visión de Daniel 7. ¿Verdad? Bueno, todo eso ha dicho Jesús en las implicaciones de ello, las implicaciones de ello es lo que hemos visto. Y ahora sí, habiendo dicho ese recuento de lo que hemos visto solo de Marcos 13, permítame proceder con el texto que nos resta de Marcos 13, ¿no? Un segmento breve, debo decir. Dice, pero de la higuera aprendan la parábola. Y aquí Jesús usa la parábola es algo que él ha recurrido, a la primera vez aparece en Marcos 13:23, pero quizá Marcos 4, ¿ah? Vimos que por parábolas hablaba, comunicaba a las personas y son estas breves historias. ¿Ah? El reino de los cielos es como alguien que sale a sembrar, por así decirlo, ¿no? Es una de las famosas historias que cuenta en Marcos 4. Bueno, aquí otra vez Jesús vuelve a sus discípulos y dice, de la higuera aprendan la parábola. ¿Y cuál es la parábola en este caso? Bueno, la higuera dice, cuando ya la tierna rama de ella apareciese o asomase, ¿no? Si podemos imaginar una higuera, le sale la rama y produce hojas, eso anuncia. Eso anuncia que pronto habrá fruto. ¿Ah? Y ese fruto se da en el verano o en el tiempo de la cosecha. Eso es lo único que quiero decir hasta ese momento. ¿Ah? Si todos alguna vez hemos observado alguna planta de estas grandes, ¿ah? Asoman las hojas primero y después vemos a veces el capullo de la flor o del fruto, ¿ah? Como tal. ¿Ah? Ya viene. Solo hay que esperar unos días más, unos meses, semanas más y ya va a asomar el fruto. ¿Ah? Bueno, ese es hasta ese momento algo usual, ordinario en aquellos tiempos, y les dice, aprendan, ¿verdad? De la higuera. Entonces, al observar a la higuera, así trasladen esto con lo que ha comunicado él. De esta manera o de igual modo, también ustedes, cuando viesen estos eventos, todo lo que él ha dicho, ¿verdad? Que se alza un reino contra otro, que hay esta persecución, ah, ah, que se levantan falsos reyes. Bueno, cuando vean todos estos, sepan, comprendan que próximo o cerca, dice el texto, ello está a las puertas. ¿Verdad? Y probablemente, es decir, que la destrucción del templo está por llegar, por cumplirse, por realizarse. ¿Verdad? De hecho, esa fue la razón, ¿verdad? Por la que comienza este discurso. ¿Verdad? Vean, o sea, disciernan en otras palabras los tiempos, ¿verdad? Los tiempos, está preparándoles a ellos. En esencia, eso es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? De esta observación de la vida diaria campirana, solo trasládenla a su manera de ver los eventos, de leer los eventos, de discernir, ¿verdad? Ya viene, se va a cumplir esto que Jesús anticipó. Simplemente eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y viene después con ello esta precisión, pero al mismo tiempo también una imprecisión. Dice, en verdad digo a ustedes que definitivamente no pasase de largo esta generación hasta que de él todos estos eventos ocurriese o sucediese. ¿Ah? Y en ese punto Jesús solo está diciendo que sus escuchas, ellos, sus discípulos y probablemente el resto, o sea, esa generación de Jesús, sus contemporáneos, ellos, ellos van a ser los testigos de esto que han dicho o predicho. ¿Ah? Esa generación, de hecho, es la última que le va a tocar ver al templo en pie.
y en su momento será devastado, destruido. Ese orden de las cosas, ese mundo que conocieron, ¿va? Que donde todo gravitaba alrededor del templo. Recordemos, Jesús, su familia, a los 8 días de haber nacido, fue llevado Jesús al templo, ¿va? Y nos dice el Evangelio de Lucas, y luego año con año en la familia iban a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua, iban al templo, ¿va? Bueno, eso iba a llegar a su fin, ese mundo, esa manera de ser, y llegaba a su fin, ya no hay templo, ya no hay templo. ¿Y ahora qué hay? Bueno, es un nuevo orden, ¿eh? Bueno, esa generación iba a ser la última, ¿eh? En ver el templo en pie y llega con ello a su fin. Esa manera de hacer las cosas, eso es lo que está anticipando Jesús. Así que por un lado, ese ínterin, cuando él anticipa que va a ser destruido el templo en el año 30, ¿ah? El evento histórico ocurre en el año 70, entonces se abre un lapso de 40 años y en esos 40 años, esa generación va a ser la última que le toque ver, atestiguar el templo en pie y cómo llega a su fin, ¿verdad? Y comienza un nuevo orden. Eso es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Y dice, el cielo y la tierra pasarán de largo, pero las palabras mías definitivamente no pasarán de largo. ¿Ah? Iniciamos nuestro servicio, juntos leímos el texto de Isaías 40, particularmente leímos Isaías 48, un texto crucial. ¿Ah? Y dice eso el Señor, ¿ah? Su palabra no, no expira, no es hueca, ¿verdad? Se cumple lo que el Señor dice y Jesús recupera eso a su manera, ¿verdad? Y también leímos Isaías 51, 6, bueno, no leímos, quiero decir, ah, no me acuerdo quién, Ismael leyó esa porción de Isaías 51 y algo que destaca Isaías 51 por mencionar uno de los textos que aparecen en el Antiguo Testamento, especialmente en la literatura profética, es que Dios creó el cosmos, el cielo y la tierra. E incluso si el cielo y la tierra dejasen de existir, la palabra de Dios se cumple, ¿va? Pero desde luego no deja de existir, o sea, no llega a su fin el cielo y la tierra, pero incluso si considerásemos esa posibilidad, lo único que quieren decir los profetas es, aun y cuando ya no hubiese cielo y tierra, sigue en pie, sigue viva, se confirma, se cumple la palabra de Dios. ¿No? Bueno, eso es lo que está recuperando Jesús. ¿No? Dice que esto va a ocurrir, esta va a ser la última generación que le va a tocar ver el templo en pie y va a ver su demolición y cómo emerge este nuevo orden. Y si Jesús lo dijo, solo reiteraba, el cielo y la tierra pasarán de largo, pero las palabras mías definitivamente no pasarán de largo. ¿Va? Y como hemos dicho, si algo dijo Jesús, hay que tenerlo muy en cuenta, muy en serio. ¿Va? Jesús anticipó que iba a ser ejecutado, iba a ser crucificado, iba a resucitar, y eso pasó. ¿Va? Jesús anticipó que el templo iba a ser destruido, y eso pasó a la vuelta de algunas décadas. ¿Va? Así que lo que Jesús dice es muy serio, hay que tomarlo muy en cuenta. Y él apela hacia eco a la literatura profética. Pero además, habiendo precisado este horizonte de tiempo, ¿no? Dice, esta es la última generación y en efecto hasta el año 70. Al mismo tiempo, Jesús informa de lo siguiente, dice, pero acerca de ese día o la hora, ninguno sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿No? Jesús admite algo. ¿Ah? No es la primera vez que Jesús admite que él desconoce algo o que él no le corresponde algo, ¿ah? Que no es su prerrogativa. Por ejemplo, en Marcos 10, Marcos capítulo 10, quizá recuerden este incidente, justamente de los hermanos, volvemos otra vez a los hermanos Jacobo y Juan. Se le acercan a Jesús, le piden algo. ¿Ah? Dicen, queremos que cuando estés en tu reino, uno de nosotros a tu izquierda y el otro a tu derecha. ¿Va? A nosotros no nos hables de sacrificio, de dolor, o sea, nosotros queremos estar en tu momento de victoria, ahí contigo. ¿Va? Ahí uno a la izquierda, otro a la derecha. Eso es lo que queremos. ¿Va? Y Jesús pregunta, ¿ah? Bueno, aquí dice 10:37, ellos dijeron a él, ¿ah? Les pregunta, ¿qué quieren? ¿Ah? Da a nosotros de modo que uno a la derecha tuya y uno a la izquierda tuya nos sentásemos en la gloria tuya. ¿Ah?
Eso de cargar la cruz no es lo nuestro, no nos gusta esa idea de sufrir, de padecer, pero lo que sí nos gusta de ti, Jesús, es que en tu momento de gloria, de victoria, ahí queremos estar, solo queremos saber. Dice Jesús, bueno, no tienen idea qué piden, ¿verdad? ¿Son capaces de beber la copa con la que yo bebo o el bautismo con el que yo soy bautizado, ser bautizado? Ellos dijeron, somos capaces, ¿verdad? Podemos. Pero Jesús dijo a ellos, la copa con la que yo bebo, beberán. Y el bautismo con el que yo soy bautizado, serán bautizados. ¿Ah? Y a la vuelta del tiempo, Jacobo fue ejecutado, Hechos 12, ¿ah? Y de Juan se sabe que eventualmente también sufrió, padeció. Pero dice Jesús, pero el sentar a la derecha mía o a la izquierda, no es mío dar. Es decir, Jesús admite ante ellos que esa prerrogativa no, él no la puede ejercer. Alguien más decidirá eso. ¿Ah? Dice, más bien a quienes ha sido preparada, pero a mí no me corresponda. Jesús admite eso. ¿Ah? Ah, y de hecho, esta idea de que acerca del día, la hora, ninguno sabe sino solo el Padre, también hace que resalte este aspecto de bueno, perdón, por si que lo había puesto. Este aspecto de ah, la profecía y la historia. Jesús está anticipando lo que va a ocurrir, pero el detalle puntual y preciso, eso lo deja para el recuento histórico. ¿Ah? A Jesús, Jesús era el profeta, ¿ah? Le fue conocido como un profeta, fue más que un profeta, ¿ah? Pero Jesús nunca objetó que la gente le indicara, le reconociera como profeta. Él nunca objetó eso, nunca cuestionó eso, pero era más que un profeta, era el Mesías, ¿verdad? Pero dejó, digamos, la historia para Dios el Padre, ¿verdad? A Dios el Padre. Los detalles puntuales de cuándo ocurrió, esa era prerrogativa de Dios el Padre, ¿no? Así que podemos ver profecía e historia, una manera de cómo se puede relacionar el uno y el otro, ¿va? Así que, perdón, vuelvo a este diagrama. Jesús dice, entonces, esta es la última generación, en esta van a ocurrir los eventos, pero el momento exacto, preciso, puntual, ese le compete al Padre, no a mí. Él ejerce esa prerrogativa. Es lo único que está comunicando ahí a Jesús, ¿no? Finalmente, mi último punto, a consecuencia de esto, ¿no? Ya lo dijo Jesús, hay que estar alertas, hay que permanecer en vigía, ¿sí? Um, y de nueva cuenta, Jesús introduce otra historia. Dice, ya que no saben cuándo el amo de la casa viene. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, dice, o tarde en el día, o a medianoche, o al cacareo, ¿va? Se ha referido a alguien, a este amo que sale de viaje, se va de viaje, ¿va? Y encargó a sus esclavos hacer una tarea puntual. ¿Va? Y entonces dice, por lo tanto, estén alertas, no saben cuándo el señor de la casa vuelve, el amo de la casa vuelve. Y Jesús aquí usa, o por lo menos esta manera en que, digamos, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, los romanos dividían el tiempo, digamos. ¿Ah? Hablan de en el crepúsculo, ¿ah? Ya cuando está oscureciendo, como decimos acá, entre la tarde y noche, ese lapso de tiempo, ¿ah? Ese crepúsculo ya está oscureciendo, empieza a oscurecer, ese es un indicador, ¿no? Después la medianoche, después dice al cacareo del gallo o la tercer vigilia de la noche, y finalmente al amanecer, cuando ya raya el alba o despunta el alba. Esas eran las cuatro maneras en que los romanos, esto es muy romano, esta manera, a diferencia de los judíos, pero muy romano de dividir esa otra mitad del día, ¿va? La mitad oscura del día, ¿va? La tarde, noche, madrugada, el amanecer. Bueno, dice Jesús, ¿va? Este amo salió de viaje, previamente lo leímos, ¿va? Y dice, no saben cuándo el amo va a regresar. ¿Va? Dejó encargado a sus siervos o a sus esclavos, los empoderó, les dejó, les dio autoridad. Y había un portero o alguien que cuidaba de la entrada, le dejó instrucciones, ¿va? Pero Jesús pide a sus discípulos, ¿va? Estar alertas, permanezcan en misión. No saben cuándo el amo, siguiendo con esta historia, va a regresar. Dice, no sea que viniendo repentinamente los encontrase durmiendo, ¿no? Pero a lo que ustedes digo,
A todos digo, o sea, esa respuesta de Jesús a Pedro, a Jacobo, a Andrés, a Juan, lo dijo a sus discípulos y de hecho a todo aquel que le pudo escuchar posteriormente. Esta es la recomendación, estén alertas o permanezcan vigilados, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, de ahí nuestra lectura, la lectura que hizo para nosotros Gerson, ¿no? Hechos 20 es una instancia de ello. Tenemos ahí al apóstol Pablo que convoca a los líderes de la iglesia de Éfeso, los invita a reunirse, no en Éfeso, sino en otra ciudad, ¿eh? Y hace un recuento Pablo, de cómo él está sirviendo, y ellos, los líderes de la iglesia, tienen esa responsabilidad, pero Pablo hace un recuento de cómo fue la estancia de él allí en Éfeso, lo que implicó de él tuvo que darlo todo, tuvo que darlo todo y les insta, les exhorta a exactamente esto, a estar alertas, permanezcan vigilados. Dice, yo me voy, ya no me van a volver a ver, pero sé de los riesgos o peligros que se avecinan, ¿verdad? Muy parecido a lo que dice Jesús, ¿verdad? Se avecinan cosas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Estén alertas y exactamente es lo que dice Pablo a los líderes, estén alertas o permanezcan vigilando porque dice, vendrán, incluso algunos llegarán y tendrán esta forma, harán esto, aquello, y ustedes tienen que estar cuidando de la iglesia, ¿va? Pero esa es la indicación, ¿va? Y Pablo les dio el ejemplo, él dice que sirvió, ¿ah? No fue carga para ellos, él lo dio todo y insiste, hay que estar alerta. Y esa es una manera que el Nuevo Testamento nos indica cómo estar alerta en tanto todos estos eventos ocurrían, por un lado, y reitero, emerge un nuevo orden. Algo llega a su fin, pero algo comienza, algo emerge con Jesús. Bueno, en conclusión, hermanos, Jesús ofrece a sus discípulos un marco de tiempo en el cual transcurrirán los eventos que ha predicho o que ha anticipado o que ha profetizado. De hecho, su generación o sus contemporáneos, su generación será testigo de todo ello, ¿ah? Y esa es la última generación que le tocará o que le tocó ver al templo en pie en funciones, llega a su fin. Y hay otra nueva manera de relacionarse con Dios por medio de Jesús. Al mismo tiempo, Jesús admite que desconoce con precisión el día y la hora en que tal evento se llevaría a cabo, ¿ah? Y repito, ese es el segundo incidente en el Evangelio según Marcos donde Jesús deja entregar ciertas prerrogativas divinas que no le corresponden, ¿ah? Él dice, no me corresponde a mí quién va a estar a mi derecha o a mi izquierda, ¿ah? Se los dijo a Jacobo y a Juan, ¿ah? Y ahora admite, yo no sé cuándo va a ocurrir exactamente este evento. Sé el horizonte de tiempo, ¿ah? Esta es la última generación, pero con puntualidad no lo sé. Pero es el Dios de la historia el que sí sabe cuándo iba a ser, ¿ah? Jesús, esa es la prerrogativa que ejerce Dios el Padre. Mientras tanto, exhorta a sus discípulos a perseverar y a estar alertas, ¿eh? Eso es perseverar. Ya lo dijo Jesús y, por ejemplo, Pablo lo ilustra muy bien en su conversación con los líderes de Éfeso. Algunas implicaciones de lo que hemos visto hoy. Ah, por ejemplo, el texto de Marcos 13, como ningún otro texto, quizá en el Evangelio según Marcos, invita a leer todo el pasaje primero a la luz de su contexto histórico. Este es el primer siglo después de Cristo, ¿eh? Estos eran los eventos previos y posteriores a lo que Jesús dijo, ¿eh? Lo hemos revisado, lo hemos repasado, pero también este texto nos invita a que lo leamos a la luz del Antiguo Testamento. Jesús alude y cita, de hecho, se refiere a varios textos. Primordialmente es literatura profética a la que él recurre, ¿verdad? Pero vimos alusiones, por ejemplo, a Deuteronomio, entre otros textos, ¿verdad? ¿Sí? Y esta es la manera que hemos estado usando para leer el texto, todo el Evangelio, ¿verdad? Y esta es una pregunta, ¿verdad? Seguimos este principio. Este es un buen principio para leer el texto, para interpretarlo, para conocerlo. Después de todo, recordamos la vez pasada, en la sesión pasada, quien lee, comprenda. Ese es el imperativo. Otro aspecto, Jesús ofreció un horizonte de tiempo, pero el momento preciso quedó reservado para Dios el Padre. La pregunta es, ¿qué nos enseña ello de la relación padre e hijo y de Jesús mismo?
Hay prerrogativas que todavía ejerce exclusivamente el Padre, prerrogativas divinas. Hay otras que ya ejerce Jesús, ¿verdad? Pero vemos eso, hay este destello, nos asomamos, el Evangelio nos permite contemplar eso. Bueno, hay cosas que Jesús son prerrogativa para el Padre, ¿verdad? Y él dijo, sentarse a mi diestra, a mi derecha, no me corresponde. Eh, ¿Cuándo exactamente el día y la hora de este evento? No, yo ya di el horizonte de tiempo, pero es el Padre, ¿verdad? Es el Dios de la historia, Dios el Padre el que precisa eso. Otra es cómo vamos a permanecer alertas, ¿verdad? En nuestra circunstancia particular, ¿no? Aquí en justo el 14 de septiembre del 2025, cómo nosotros vamos a permanecer alertas, ¿no? Perseverar en Jesús. Y tenemos ese ejemplo del apóstol Pablo hablándole a los líderes de la iglesia de eso. Finalmente, en suma, comprendimos el punto de Marcos 13. Si alguien nos pregunta, ¿de qué trata Marcos 13? Podemos decir, ¿de qué trata? Es un texto extenso, 37 versículos, y hay este lenguaje de conmoción cósmica y de guerras y de hambres, pero ¿de qué trata en esencia? ¿Entendimos eso? Y la pregunta es, ¿apreciamos ahora el surgimiento de un nuevo orden con Jesús? El que Jesús anticipe la destrucción del templo, estamos conscientes de lo que implicó, de lo que implicó para todos ellos. Ya no hay templo, hay otra manera de relacionarse entre Dios, el Creador y sus criaturas, esta vez por medio de Jesús. La idea de espacio sagrado sigue, pero ya no hay necesidad de un templo, de una estructura física. Y más aún, ¿va? Somos ya parte de ese nuevo orden que emerge con Jesús. Creemos en Él, somos sus discípulos, vamos tras Él, hemos resuelto negarnos a nosotros mismos, levantar, tomar nuestra cruz e ir tras Él, ¿no? Es cierto, nos esperan momentos difíciles, pero Jesús nos invita a perseverar, a mantenernos firmes y a estar alertas. Bueno, gracias hermanos por su atención.